Ya. Bien. El día de hoy entonces vamos a hablar del intermedio tardío. Yo digo, ¿no? Primer desarrollo regional. ¿Cómo se le llama también al primer desarrollo regional? Intermedio temprano. Por lo tanto, al intermedio tardío, entonces, ¿cómo se le llamaría? Segundo desarrollo regional. Bien, ahora, en el intermedio tardío están todas las culturas con che, o sea, los chimú, los chancas, los chachapoyas, los chancay, los chinchas, los reinos aymaras y los incas. O sea, en el intermedio tardío están todas las culturas con che. Los chimú, los chancas, los chachapoyas, los chancay, los chincha, los reinos aymaras y los incas. Los incas en sus inicios. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue la cultura más importante del intermedio tardío? Chimú, porque Chimú apoya fuertemente a los españoles en la conquista del imperio incaico. ¿Qué dijeron los Chimú? Oye, mira, ese mi dios Nailán Rubi Barbudo. Confundían a su dios con qué personaje de la historia. Francisco Pizarro. ¿Qué dijeron los chancas? Ese mi dios Suscovilca. ¿Qué dijeron los huancas? Ese mi dios Carguancho Guayay. Entonces, los españoles fueron apoyados por los indios porque pensaban que eran sus dioses. Y la cultura que más apoyó a los españoles va a ser Chimú. Ahora, ¿qué vamos a aprender el día de hoy, no? Por ejemplo, ¿cómo fue la cultura Chimú? ¿Qué significa la palabrita Chimú? Chimú significa reino yunga o región de la costa norte. Eso significa Chimú, ¿no? Reino yunga o región de la costa norte. Vamos a ver cuál es su ubicación geográfica, cuál es su origen, cuál es su historia, ¿no? Cómo es su economía, su metalurgia, su cerámica, su arte, arquitectura y su religión. También vamos a hablar de la cultura chincha, ¿no? ¿Cuál fue su medio geográfico? ¿Cómo fue su economía? ¿Cómo fue su sociedad? ¿Cómo fue su política? Su arquitectura, su cerámica, su textilería, xilografía y su religión. Y finalmente un cuadrito resumen. Ahora, ¿dónde ubicamos a la cultura chimú? Este hombrecito está señalando dónde está la cultura chimú. ¿Dónde vamos a ubicar a la cultura chimú? Por el norte hasta Tumbes y por el sur hasta Lima. Muy bien. ¿Cómo se llamó la capital de Chimú? Chan Chan. ¿Qué significa la palabrita Chan Chan? Sol, sol.
O sea, algo que se remonta a tantos años, algo que se remonta a tantos años, todavía existe en el Departamento de la Libertad, que es Chan Chan. Algo que se remonta a tantos años, todavía se remonta, todavía está en el Departamento de la Libertad, Chan Chan. ¿Qué significa la palabrita Chan Chan? Sol, sol. Ahora, el origen de la cultura chimú, ¿no? Origen de la cultura chimú. ¿Cuál es el origen de la cultura chimú? Hay un origen que es, hay un origen que es un origen de tipo legendario y hay un origen de tipo histórico. A nivel legendario es su origen mítico. Cuenta la historia que un ser, mitad hombre, mitad ave, va a fundar Yampayek o la cultura Lambayek. Y de ahí nacen los chimú. Cuenta la historia que un ser, mitad hombre, mitad ave, va a fundar Yampayek o la cultura Lambayek. Y de ahí nacen los chimú. De ahí nacen ese ser mitad hombre, mitad ave, va a fundar Yampayek o la cultura Lambayek. De ahí nacen los chimú. Él es su primer fundador, que es Tacainam, el dios de los chimú. Pero recordemos que los chimú también van a adoptar como dios a Naidán, de la cultura Sicán o cultura Lambayek. A nivel histórico, ¿cuál es su origen? Si uno la cultura mochica, si uno la cultura mochica, más la cultura Sicán o cultura Lambayeque, más la cultura Wari, ¿qué cultura me da? Chimú. Si uno la cultura Sicán, más la cultura mochica, más la cultura Wari, ¿qué cosa me da? Chimú. Ese es su origen histórico, ¿no? Ahora, en esta línea de tiempo, vamos a ver el proceso de evolución de sus gobernantes. En el año 1200, Takainamo va a fundar la cultura china. Luego tenemos a Huacricur, Nacenpinco, 7 gobernantes sin nombre. Y finalmente Michancamán. Con Michancamán se va a lograr la máxima extensión de Chimú. Es el más grande conquistador de Chimú, Michancamán. Va a gobernar hasta 1470, porque al final, quien conquista los Chimú van a ser los incas, ¿no? ¿Qué inca conquista los Chimú? Tupac Yupanqui. ¿Quién va a gobernar en Chimú? El Siequish, o también llamado el jefe militar. Él es el Siequish, jefe militar. ¿Cómo también se le llamó al Siequish? El Chimucapa, o jefe gobernante de los Chimú. Luego seguía el Alaé, jefe regional. Luego le seguía el Paraé, jefe de los campesinos. Luego le seguía el Pis, que era el sacerdote. Y finalmente los Llanas, que son los esclavos. ¿Cuál fue la principal actividad económica de los Chimú?
la agricultura. Por eso ellos van a emplear una técnica agrícola adoptada de los chavín. Ellos van a empezar a excavar, excavar, excavar. Van a empezar a excavar, excavar, excavar. Encontraban tierras húmedas y ahí empezaba a sembrar. Empezaban a sembrar. Esa es la técnica de los huachatques o chacras hundidas. Eso le pertenece a qué cultura, chavín. Pero también van a desarrollar canales para desarrollar su agricultura. Unían, por ejemplo, el valle de Chicama y Moche, 80 kilómetros. Pero también ellos van a desarrollar otras actividades económicas, como por ejemplo la pesca, ¿no? Van a utilizar los caballitos de totora. Aquí está, ¿no? Un hombre chimú con su caballito de totora. La otra actividad económica que van a desarrollar, aparte de la pesca, los chimú, va a ser la caza. Van a dedicarse a la cacería, ¿no? Y luego ellos lo van a representar, ¿no? En sus manifestaciones como sus murales, ¿no? O en su propia arquitectura. Manifestaciones culturales. En Tacochimú, arquitectura, o sea, construcción de ciudades. ¿Cómo se le va a llamar esa construcción de ciudades? Arquitectura. Ellos van a elaborar grandes construcciones arquitectónicas. Fado, Apurlé, Paramonga, Chiquito y Viejo, etc. Por ejemplo, Chanchán, ¿no? La ciudad de barro más grande de América, que es Chanchán. Algo que te dije que se remonta a tantos años, todavía la encontramos en el Departamento de la Libertad. Entonces, si dijéramos, ¿en qué destacó Chimú? Arquitectura. Arquitectura. ¿Y en qué destacó la cultura sicán o cultura lambayeque? Orfebrería. En algunos libros aparece orfebrería Chimú, pero no. Ellos van a rescatar la orfebrería y lo van a trabajar de la cultura sicán, ¿no? O cultura lambayeque. Por ejemplo, acá en Suquero, ellos van a representar a su dios adoptado también, que es el dios Nailán, ¿no? Ellos, recordemos, tienen un cuchillo ceremonial que se llama el tú. Van a trabajar la metalurgia, ¿no? Oro, plata, cobre y aleaciones. También van a desarrollar textiles, pero para desarrollar textiles van a desarrollar el arte plumario. O sea, van a emplear pluma de patos y otras aves. En su cerámica, ¿qué características presenta? Forma globular, base plana, hace estrillo. ¿Cómo se llama ese color característico de los chimú? El negro. Pero recordemos que ellos también van a desarrollar los llamados huacos silbadores. ¿Qué cosa era eso? Por un lado soplabas y por el otro salía un silbido. Los llamados huacos silbadores. ¿En qué va a destacar Chimú? Arquitectura. Y ahí está la ciudad de barro más grande de América. Algo que se remonta a tantos años, todavía está en el Departamento de la Libertad. Ese es Chanchán. Pero ellos, en su arquitectura, como te dije, van a trabajar sus manifestaciones culturales y lo van a plasmar en sus trabajos arquitectónicos.
cómo eran los lobos de mar, los peces, las aves marinas. En su religión, ellos van a adorar al dios Chi, al dios Ni, al dios Pon, dios Chi, luna, dios Ni, mar, dios Pon, piedra. Ahora, ellos en su religión también lo van a plasmar en sus centros urbanos. Ahí van a colocar a sus soberanos chinos. Ahora, ellos van a desarrollar un culto a los antepasados. Claro, van a enterrar a sus muertos, dijimos, con sus vasijas, con sus collares, con sus alimentos. Porque para ellos, si había un hombre en la tierra, ¿qué había para ellos en el más allá? Una vida, pues. O sea, ellos creían en la vida después de la muerte. Vamos a hablar ahora de la cultura chincha. ¿Dónde vamos a ubicar a la cultura chincha? A la cultura chincha lo vamos a ubicar un ratito. Esa sí es la máquina de ese pueblo. Un ratito voy a poner la máquina. Profesor, no le escucho muy bien, no se escucha nada. Sí, sí me sale como si estuviera hablando, pero no le escucho. No sé, el micrófono está bien. El micrófono está bien. Ya vamos a volver a abrirlo ahora. Hay que volver a abrirlo ahora.
A mí a veces eso me pasa y yo lo cierro y lo vuelvo a abrir. ¿Mm? A veces a mí también me pasa eso, yo lo cierro y lo vuelvo a abrir. Sí, pues, pero a veces se demora así. Que volverlo. Que volverlo a abrir. Bueno, sigue la recuperación de documentos. Sí, claro, pero no, no está borrado. A ver, por el cubículo. ¿Pero por qué no abre? No entiendo. Estaba bien. Tiene que abrir un momento. No entiendo por qué no abre. No. Claro. Voy a entrar por el cubículo. Me falta poquito ya.
Ya me quedan 10 minutos, tengo que entrar, ¿eh? Quinto. Quinto B. Ya. Todavía puedo terminar ya. ¿Sí ven, no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, Sí, ya me profesor. falta poco ya. Sí, profesor. Ya. Entonces vamos a hablar, ya me falta poquito, de la cultura chincha. ¿Dónde ubicamos a la cultura chincha? Vamos a ubicar, este hombrecito está señalando dónde está la cultura chincha. Se va a desarrollar en 3 territorios, Lima, Ica y Arequipa. Valle del Pisco, Chincha. ¿Cómo se llamó su capital? Tambo de Mora. Muy bien. ¿Cuál fue la principal actividad económica de los chinchas? El comercio. El comercio va a ser la principal actividad económica de los chinchas. Ellos van a comercializar sus productos con el Ecuador, con Chile, el muyu seco para dorar a la ropa. O sea, los chinchas fueron grandes comerciantes, mercaderes que recorrían grandes rutas, terrestres y marítimas. ¿Cómo se llamó el jefe de los chinchas? El Chincha-Icapa. Él va a ser el jefe de los chinchas. Ahora, él va a ser el personaje más importante. Por eso se dice que es una clase social aristocrática. Él es el que va a gobernar, el Chincha-Icapa, acompañado del sacerdote. ¿Cómo se llamó el sacerdote? Estado teocrático, ¿no? Ahora, ¿en qué también va a destacar la cultura chincha? En el tallado en madera. ¿Cómo se va a llamar el tallado en madera? Xilografía. Tallado en madera. Pero los chinchas también van a tener otras manifestaciones culturales. En cerámica, textilería. Su cerámica globular, cuello largo y motivos geométricos. En su textilería van a usar el algodón. Y para sus manifestaciones arquitectónicas van a usar el adobe y la tapia. Eso le encontramos en su capital, Tambo de Mora. También está la fortaleza de Ungará y Tacaraca. Muy bien, ahora sí, ya logré terminar.